Y la clase de hoy tiene que ver con calentamiento vocal. Y aquí te voy a dar 3 ejercicios que irán acompañados de sus respectivos audios. No te vayas. Hola a todos, ¿cómo están? Qué rico volver de nuevo a estar aquí con ustedes. Para hoy les voy a tener algo muy importante. En los videos anteriores ya habíamos hablado de ejercicios tales como los trinos del labio, los trinos de lengua, y hoy vamos a hacer unos ejercicios ayudados con el piano y adicionalmente les voy a hablar de unos ejercicios que nos ayudan para poder llegar a cantar correctamente los agudos sin esforzar nuestra voz y manteniendo nuestra laringe en una buena posición. Quiero recordarles que en videos anteriores hablamos de los trinos del labio y trino de lengua. Quiero hacerles algunas aclaraciones rápidamente. Recuerden que el trino del labio y trino de lengua me ayudan a mantener mi laringe en un estado de relajación absoluto y la laringe se va a mover de tal manera que no va a afectar tu voz, no vas a tener chirridos vocales y sobre todo no van a haber desconexiones vocales a la hora de cantar. Entonces es súper importante que realices estos ejercicios de manera consciente y bien hechos. Hay varias formas de hacer estos ejercicios. El primero es en una escala de 5 tonos, es decir, si nos paramos desde Do, haríamos Do, Re, Mi, Fa, Sol. ¿Ok? Entonces el ejercicio quedaría así. Y ahora coloca tu mano en tu laringe, que es esta partecita que se mueve aquí, y revisa que está en total relajación. Revisa de que no estés tensionando la parte de aquí de tu garganta, tampoco que estés tensionando aquí tu mandíbula, ni tus pómulos, ni ninguna parte de tu cuerpo. Otra cosa importante es que no dejes salir el aire de manera descontrolada, es decir, o ¿listo? Hay muchas personas que lo hacen así y no es una manera correcta de hacerlo. Si tú eres padre de familia y tienes niños, es importante que desde temprana edad los pongas a hacer estos ejercicios, pues esto desarrolla su habla y por supuesto desde pequeños es bueno que los inicies en el arte, en la técnica vocal. Estos ejercicios no solamente son buenos para cantantes, sino también para hablar correctamente. Yo trabajo con muchas personas que hacen congresos, predicaciones, enseñanzas, ponencias, clases en universidad, en colegio y que tienen que hacer un uso extremado de su voz. Y estos ejercicios son fundamentales para este tipo de personas, no necesariamente para cantantes. Voy a hacerte 5 ejercicios para hacerte el ejemplo y después de este video vas a encontrar un video que solamente contiene un audio en el que yo te voy a ir ayudando a hacer estos ejercicios vocales. ¿Listo? Ok, notas que la voz siempre debe ir al mismo volumen, debe ir en la misma intensidad y tiene que sentirse con el mismo carácter, ¿ok? No hagas... ¿Listo? Porque te sales completamente del objetivo del ejercicio. Ejercicio número 2. Ejercicios de trino de labios y trino de lengua en un arpegio. Y el ejercicio quedaría así. Ahora de lengua. Ahora, si quieres saber las notas, un arpegio está construido de una triada, es decir, do, mi, sol, y le adicionas el do agudo. Ok, entonces cualquier arpegio está construido así, o por ejemplo un si, re sostenido, fa sostenido y el si de arriba. Listo, eso es un arpegio, 4 notas que tienes que cantar. Voy a hacerte 4 ejercicios de ejemplo para que en el video siguiente también vas a encontrar estos ejercicios en solo audio para poderte ayudar desde la comodidad de tu casa. Quedaría así.
La idea es que en los ejercicios que yo te voy a dar vamos a empezar desde tonos bajos, vamos luego hacia el barítono, luego vamos hacia el tenor, luego llegamos a la voz contralto de mujer, luego a la voz mezzosoprano y culminamos en una voz soprano. Por supuesto, al principio no te va a sonar excelente, pero la idea es que estos ejercicios se hagan de manera diaria. Y el ejercicio número 3 es en una escala que en el mundo de la técnica vocal se conoce como una escala larga. En la parte de abajo te voy a colocar los créditos de donde saqué esta escala larga. No es algo que me inventé yo, es por el contrario algo que muchísimos cantantes venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Listo, quiero que escuches la escala larga y la escala larga suena así. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con esta escala larga? Esta escala larga no se sube de manera natural como cualquier escala, sino que se van haciendo saltos en las notas. Luego hace como un círculo musical y vuelve a bajar. Al sentir tu voz que está haciendo es como un círculo y no algo lineal, hace que tu voz se mueva mucho más fácil. Entonces te van a sonar así los trinos de labios y los trinos de lengua. Es que vamos bajando de tono. Uno más. La idea es que cuando tu oído ya lo ha cantado muchas veces y lo tiene claro, pues tú lo cantas sin necesidad de un instrumento musical. Y siempre mirando que tu boca no haga esto ni esto. Es un excelente ejercicio para trabajar respiración, para trabajar resonancia, pero yo te quiero hacer un consejo. Para iniciar estos ejercicios, lo primero que quiero que hagas es que lo hagas muy suave, es decir, luego que te pongas la mano acá, revises que tu laringe esté completamente en relajación, ¿ok? La idea es que dures mucho tiempo haciendo los ejercicios muy suave y con el tiempo vas aumentando el volumen de tu voz. Recuerda que lo más importante y lo que todo músico busca antes que velocidad es limpieza en su instrumento, sea una guitarra, sea un piano, sea un bajo eléctrico y etcétera, muchos instrumentos más. Un músico debe concentrarse más en su calidad de sonido que en la velocidad con la que interpreta el instrumento. Gracias por acompañarme en esta clase de técnica vocal. Si no estoy mal, es la clase número 12. Así que recuerda que después de este video vas a tener unos videos donde solamente van a estar los audios y yo te voy a ir guiando en cómo realizar estos ejercicios. No te vayas, sigue con la próxima clase y recuerda suscribirte, darle like y compartir. Otras personas pueden estar necesitando estos consejos. Bendiciones.